abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21. En estos días, Susana predicó acerca de que el Señor nos dé la oración de Pablo, ¿no? Para que el Señor le dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación. Es el Espíritu Santo que nos da sabiduría y revelación. Para entender cuál es la gloria de nuestra herencia, cuáles son las cosas que nos están guardadas, que todavía no las vemos, las vamos a ver cuando estemos con el Señor, o cuando todo se consume, se ha consumado, no consumido, consumado. Cuando todo se ha consumado, vamos a ver esa gloria. Pero ahora, dice la carta a los Efesios, dice, ahora mismo hay en nosotros el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cuántos le aplauden al Rey por eso? ¡El mismo! No un poco menos, no un poquito, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. Y ahora, y no solamente el poder, sino también la autoridad en los hijos de Dios. Porque dice que cuando Jesús fue resucitado, Él se sentó a la diestra del Padre, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente aquí, sino también en los cielos. Él está en autoridad. No significa esa palabra que solamente que se quedó sentado ahí para siempre, sino que es una posición de autoridad. Luego sigue diciendo Efesios, que asimismo, como Jesucristo resucitó, a nosotros también ya nos resucitó. Y asimismo, como a Jesús lo sentó en esos lugares, a nosotros también nos sentó con Jesús ahí. O sea que nosotros tenemos no solamente el poder del Espíritu Santo, sino la autoridad del nombre de Jesús. Eso es tremendo. Los hijos de Dios lo tenemos a esto. Y es hermoso ver todo eso. Cuando hace algunos años toda nuestro mensaje casi se centraba en el crecimiento personal, pero también en la conquista del mundo para Cristo, la conquista de nuestra ciudad para Cristo, y nuestro texto era uno que yo compartí justamente con algunos hoy. Nuestro texto era el de batalla, era: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, o sea, no te desanimes, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, Jehová estará contigo. Gloria a Dios, es el mensaje que le decía Josué. Josué es el gran líder de la conquista de la tierra de Canaán, pero nosotros estamos ahora en la otra punta de la historia de la iglesia, lo estamos diciendo en este tiempo. La iglesia pronto se va con Jesús, ¿cuántos lo creen? La iglesia pronto se va con Jesús, y decirle a tu hermano: y vos también, y vos te vas con Cristo, vos te vas con Cristo, profetizale, vos también te vas con Cristo. Cuando la iglesia vaya, vos estás con la iglesia. Vos sabés que y vos te quedás, no le vas a decir. La iglesia se va con Cristo y vos te quedás, no, vos vas con Cristo también, porque sos parte de la iglesia. Sin embargo, nuestra expresión, vos te vas con Cristo, es una expresión que fluye del afecto, del deseo sincero de que cada uno de nosotros, cuando llegue el momento de que suene la trompeta final, los que de nosotros partieron y duermen, sean despertados, salgan de sus sepulcros y sean transformados, y al instante, en un abrir y cerrar de ojos, los que hayan quedado en vida todavía, cuando venga Cristo, y como viene pronto, yo creo que nosotros vamos a estar, seremos arrebatados y nos iremos a estar con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para siempre. Y eso será glorioso. Dice, si ojalá pudieran saber cuál es la gloria de la herencia que ustedes tienen, lo tremendo, si lo pudiéramos expresar, es tremendo. Bueno, Lucas 21, en Lucas capítulo 21, Jesús comienza a dar palabras proféticas. Es un capítulo muy profético y escatológico, digamos, el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Porque estaban los discípulos, o algunos que estaban ahí, estaban alabando, hablando de las cosas tremendas. Qué tremendo ese templo, dice el verso
5 del capítulo 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Tremenda. Yo voy a seguir en este capítulo, pero no vamos a leer todo junto porque se pierde a veces algunos detalles cuando leemos todo junto. Voy a ir leyéndolos, si vos querés me acompañás, y si no la cerrás, y después cuando escuchás por la aplicación de la radio o por Facebook lo ves de vuelta, o lo ves de vuelta porque anotás en casa. Esta porción, ellos miraban y parecía inconmovible. Hay cosas que a nosotros nos parecen inconmovibles, que nunca van a ser destruidas ni removidas. Resulta que en el año 66 los judíos levantaron una tremenda rebelión en contra de Roma, y Roma vino a aplastar esa rebelión, y fue tan grande la resistencia de los judíos que tardaron 3 años en poder capturar la ciudad de Jerusalén. Cuando capturaron la ciudad, el general romano que estaba entonces a cargo de las tropas romanas, Tito, se llamaba el general Tito, no quería que el templo sea destruido, quería preservarlo, pero los soldados estaban tan enojados con aquellos que le habían hecho tan feroz resistencia que lo destruyeron. Y no quedó, como dijo Jesús, piedra sobre piedra. Ese lugar inconmovible, tan tremendo, que tardaron 40 y tantos años en edificarlo, porque aplanaron una montaña para arriba, ¿no? Hicieron, y arriba de esa montaña aplanada hicieron los patios, los atrios del templo. Los patios en realidad son las plazas, el patio exterior y los patios interiores, y el lugar santo y el lugar santísimo. Y era algo tremendo, 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 que parecía inconmovible, pero que sin embargo, como dijo Jesús, llegó el tiempo y fue destruido. Y en toda esta porción de la palabra de Dios, él comenzó no solamente a decirle esto, que sucedió muy pronto, muy pocos años después, 33 años después, 30 y tantos años después, pasó lo que Jesús había dicho y el templo fue destruido. Él les advirtió también, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, está un poquito más adelante: huyan a los montes, salgan de Judea, salgan de este lugar. Justamente los judíos que habían conocido al Señor, primero habían sido perseguidos, y como dice esta porción, habían sido llevados a las sinagogas y perseguidos, y habían sido hasta expulsados muchos cristianos de Jerusalén. Pero los que quedaron atendiendo a esta palabra, cuando llega el año 66, se fueron, todos, dice, a una ciudad. No, esto no está en la Biblia, esto lo cuenta Eusebio de Cesarea en la historia de la iglesia. Todos los que habían quedado se fueron a Pella, porque dieron crédito a la palabra que Jesús les había dicho. Dijeron: si Jesús lo dijo, va a pasar. Decirle al que está, o decir conmigo: si Jesús lo dijo, va a pasar. Si Jesús lo dijo, si está escrito, va a pasar. ¡Aleluya! Dar un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey. Y ellos dieron crédito a esa palabra, entonces se fueron a Pella, y allí quedaron los judíos. Así que cuando veas, porque dice más adelante, cuando veas Jerusalén rodeada de ejércitos, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en Jerusalén. Y así pasó en el año 70. En el año 66 comenzó el asedio, y en el año 70 terminó Jerusalén completamente destruida. Muertos, y los que no fueron muertos fueron llevados cautivos. Tremenda destrucción de Jerusalén, de Judea. Tremendo. La palabra que dijo Jesús se cumple. Pero cuando pasa al verso 25, comienza a hablar de este tiempo. Comienza a hablar del tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Cuando vos viste lo anterior, cada palabra de la Biblia se cumplió tal cual Jesús la dijo. Y solamente hoy hago referencia a la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. El templo de Dios estaba en Jerusalén. Los cristianos, yo digo que antes, hoy hablábamos,
Los cristianos ya no se preocupaban por el templo, porque sabían que ya Dios no moraba en ese templo, sino que el Espíritu Santo había morado en Cristo. Por eso cuando Cristo dijo, destruyan este templo, los judíos pensaban que hablaba de ese templo tremendo, y Él estaba hablando de sí mismo. Dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y así lo hizo, porque el templo era entonces, ya la presencia de Dios no estaba en ese edificio. La presencia de Dios estaba en Jesús. O Jesús era Dios, pero también Dios, Espíritu Santo, moraba en Él. Y luego que fue derramado sobre toda carne en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo habita en la iglesia. Vos y yo somos templo del Espíritu Santo. No sabéis, dice 1 Corintios, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sabéis eso? Somos templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Eso es tremendo. Y bueno, y ellos lo sabían, ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba en ellos, que en ese templo era ahora un montón de piedras nada más, un edificio muy lindo. ¿Cómo es esto? Es un lugar muy lindo que el Señor nos dio, pero el Espíritu Santo no habita aquí, sino que habita en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder, los enfermos son sanados, los cautivos son libres y los perdidos se salvan. ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! Ahora, ellos ya sabían, los cristianos, así que no les molestaba lo que hicieran en el templo, no les preocupaba, ellos no iban a entrar en esa rebelión tampoco, así que, bueno, obedecieron a la voz de su Señor, y cuando llegó el tiempo que Jerusalén comenzó a ser rodeada de ejércitos, año 66 después de Cristo, claro, se fueron a un lugar en Decápolis, a una ciudad en Decápolis que se llamaba Pella en argentino. Pella. Y ahí, en argentino de esta zona, ¿no? Y ahí, digo Pella. Bueno, gloria a Dios. Así como pasó aquello, está pasando lo otro ahora. Está pasando, porque ellos le preguntaron, ¿cuándo va a ser eso? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Y también completaron la pregunta diciendo, ¿y qué señal habrá que cuando todas estas cosas estén para suceder? Está hablando también del tiempo del fin. En Mateo esta pregunta está expresada un poquito más clara en cuanto a que la pregunta es, ¿cuándo va a pasar que Jerusalén sea destruida y qué señales habrá de tu venida? Entonces Jesús contesta en Mateo 24 también estas dos preguntas. Bueno, y comienza a decir el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Levantemos nuestra cabeza porque ya esas cosas comenzaron a suceder. Ahí nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene en gloria. Entre la segunda venida de Cristo y el tiempo y el día de hoy hay una venida de Jesús que no viene a la tierra, sino que viene y no lo va a ver nadie, sino que los cristianos seremos arrebatados. Pero hay un tiempo, de que la Biblia llama el principio de dolores. Esas cosas que comenzaron a suceder y en las cuales nosotros necesitamos aguante, perseverancia, paciencia, porque las cosas no son tan fáciles para nadie, pero tampoco para los cristianos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, les suceden a todos. Las cosas que suceden en el mundo pasan con todos. Las pandemias de la cual Jesús habló y pestilencias, dijo, iban a haber. Esas pestilencias también nos afectaron a nosotros, ¿no? Algunos la pasaron realmente mal. Pero Dios te dice, aguantá, aguanten.
El versículo 19 del capítulo 21 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. Y aquí vos sabés que yo he hablado más de una vez que cuando habla de paciencia, no habla de pasividad, habla de aguante, aguante alegre y esperanzado. O sea, no que aguanto, no, me duele pero aguanto, no, aguante alegre, alegre, esperanzado, me gozo en lo que estoy esperando, me gozo en lo que viene. Sí, que estamos pasándola como estemos pasándola, pero lo que viene es glorioso. Los hijos de Dios se gozan. Y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y vos me decís ahora, ¿cómo? No es que ya Jesús la ganó en la cruz por mí y yo hice mío ese sacrificio cuando lo recibí como Señor y Salvador. Yo hice mía esa salvación. Jesús, el Cordero de Dios, fue entregado por nosotros, por los que de nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Alguno escuchará la historia y se conmoverá, pero mientras no reciba a Jesús en su corazón, la salvación no lo alcanza. La salvación, Dios, el Señor nos la dio, pero nosotros la aceptamos, la recibimos, nos abrimos a esa salvación. Y como decía, ayer nos juntamos con un grupo lindo, gracias al Señor, nosotros declaramos nuestra fe con nuestros labios. Y la seguimos declarando para que ya pase de los dichos a los hechos con nuestro bautismo. Cuando hubo un bautismo nos bautizamos. Declaramos la fe e hicimos profesión de fe al bautizarnos y profesamos nuestra fe cada vez que nos declaramos cristianos. Lo escucha nuestra familia, lo escucha nuestros amigos y te dicen, ¿te volviste loco? Sí, me volví loco por Cristo, gloria a Dios. ¿Te lavaron el cerebro? Sí, me lo lavó el Señor con su sangre preciosa. Me lavó el cerebro, la conciencia, me lavó todo, el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Él me hizo nueva criatura. Gracias al Señor. Y por ahí te menosprecian, pero no importa, porque la gloria de Dios está en tu vida. Y uno hace profesión de fe. Cuando pese a todo eso, él dice, yo soy de Cristo, o yo soy cristiano, y Dios te ama y puede salvarte también. Y no sé, con las palabras que Dios te dé llenas de gracia, no para que se espanten, sino para que se salven, podés predicar este mensaje. Y uno hace profesión de fe cuando declara a Cristo, cuando se declara cristiano, cuando va con la mascarita, sí, Jesús te ama. Y está diciendo, y uno dice, perdón, ¿usted es religioso? Me dice el verdulero, no, religioso no. Soy cristiano, que no es lo mismo. Yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios. Y bueno, y eso nos da ocasión de poder hablar acerca del Señor. Nuestra profesión de fe. Bueno, Cristo ganó nuestra salvación en la cruz. Nosotros somos seres tripartitos, por decirlo de alguna manera. Somos espíritu, alma y cuerpo. No son espíritu y alma sinónimos, son partes diferentes de nuestro ser. Nuestro espíritu estaba separado del Espíritu de Dios y eso es muerte espiritual. Hasta el día que nosotros aceptamos a Jesús y entonces el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, nuestro espíritu humano tuvo, a partir de ahí tiene unión, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí uno puede ser un cristiano espiritual y uno va camino de crecimiento, o un cristiano carnal, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque dice Romanos capítulo 8, verso 31 me parece, pero si no es ese, está cerca, dice, si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Pero si no, no viviréis. Lo dice en otras palabras. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. O sea, tenés el Espíritu y en el Espíritu de Dios tenés el poder para doblegar tu alma, para someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos el ejercicio de nuestra voluntad. Nosotros, en nuestra alma, está nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones. Son nuestra alma. Por eso el que es muy emocional, que hoy está en la gloria y mañana está en la derrota, así hablando,
le decimos almático. El que es muy razonador también es almático. Siempre está buscando el razonamiento. Y uno tiene que luchar contra esas tendencias naturales del alma que a veces nos llevan a que nuestra fe, en lugar de ser fortalecida, mengua, decrece, y nosotros necesitamos estar llenos de fe. Ahí está en nuestra alma, está nuestra voluntad. Y nosotros, si bien, aunque dependió de nuestra decisión ser salvos, todo el trabajo lo hizo Jesús. Sufrió, nos dejó la gloria, vivió una vida perfecta, sin ningún pecado, venció al diablo, venció la tentación y vivió una vida perfecta, pero murió como pecador porque se echó sobre sí tu culpa, tus culpas y las mías. Se echó la culpa a él y murió como derramó su sangre. Todo lo hizo él, todo lo hizo Jesús, todo se lo debo a él. Aleluya. Pero ahora nosotros que estamos con el poder del Espíritu Santo tenemos nuestra alma que a veces nos traiciona. Nuestra alma que quiere tomar autoridad y quiere desalentarse, quiere desanimarse. Nos volvemos almáticos. Y necesitamos nosotros ser llenos de fe, porque esa fe nos alienta, nos levanta. Necesitamos alimentar nuestra fe unos a otros, hablar palabra de fe, palabra de vida y alimentarla personalmente en la lectura de la Biblia, en la intimidad con Dios a través de hablar con Él. Iba a decir de la oración, pero a veces me suena como que oración, pero hablar con Dios. Eso es hablar con Dios. Es oración, sí. Lo que pasa es que a algunos les suena penitencia, les suena mérito delante de Dios, ya cumplí con Dios. No. Orar es hablar con Dios. Y no, en la intimidad con Dios, en la charla con Dios, en el escuchar a Dios y en leer la Biblia, fortalece su fe. Y en congregarse y en juntarse con hermanos. Nosotros tenemos las reuniones de iglesia, de la congregación aquí, y también tenemos los grupos de amigos, les llamamos. Si no sos parte de uno, sería bueno que busques uno para poder... son como grupos de apoyo de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo. Son los grupos de amigos donde uno se junta con personas que comparten la fe y se alientan unos a otros y comparten palabras que nosotros con la pastora las enviamos, las preparamos para que puedan tenerlas, y también toda clase de apoyo entre hermanos. Necesitamos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tu hermano es el cuerpo de Cristo, como vos también. Cada uno de nosotros, los lindos y los que son feos como yo, todos somos hijos de Dios. Los fáciles de llevar y los mal llevados, que estamos acá todavía, que estamos creciendo y todavía Dios tiene que tratarnos bastante y tenemos aristas y asperezas, pero estamos luchando en contra de ellas. Estamos luchando para ser pulidos, limados y ser suavecitos y poder amarnos. Eso es imprescindible, hermano. Poder amarse, Biblia, oración y comunión. Comunión unos con otros, comunión. No hay forma de estar en Cristo fuera de la iglesia. Algunos dicen, no, yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. Entonces está mal con Dios. Dios está en la iglesia. Tu alma te traiciona, hay enojos que no podés resolver, hay rabietas que te quedaron, el desaliento te ganó, pero para tener victoria tenemos que vencer el desaliento, tener resistencia, aguante, alegre y esperanzado. Esa es la palabra que está traducida paciencia en nuestra Reina Valera, es la palabra griega hipomoné, que significa resistencia, aguante, alegre o esperanzado. No es pasivo. Ay, la paciencia. No es pasivo. Es activo. Yo me aguanto, pero no estoy poniendo cara de malo, ni cara de enojado, ni cara de triste. Me aguanto alegre y esperanzado en las promesas de Dios. Hermanos, en este tiempo, y recuerdo cuando fuimos a Maquinista Sabio, nos dieron de regalo un almanaque que ellos hicieron para el fin de año, y la palabra rema que ellos habían recibido era persevera. La perseverancia tiene que ver con lo que nosotros tenemos. Decirle que está no te desalientes, decirle a tu hermano que está ahí medio lejitos ahora no te desanimes. No.
La fe produce paz, gozo, alegría. Dice Primera de Pedro dice, bendito, yo voy a leerla. Quería leerte el versículo nada más, pero voy a leer el contexto. Dice así, bendito, dice el verso 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se puede manchar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Se alegran con gozo inexpresable, significa inefable, que no hay palabras que puedan describirlo. Es un gozo tan grande el que nosotros experimentamos cuando nuestra fe está puesta en el Señor, aún en medio de las pruebas y las dificultades que tengamos que vivir, hermanos, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero también dijo Jesús que en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, dice, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que si Él venció y nosotros somos más que vencedores en Él. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Y nuestra alegría está puesta en la fe y en la esperanza que nosotros tenemos, que está guardada, está reservada para vos. Y esa paciencia, esa perseverancia es la que perseverar en la fe es lo que produce alegría. Si uno no tiene fe y solamente vive de las cosas que le pasan día a día, dijo Pablo, somos los más dignos de lástima. Si mi esperanza está puesta solamente en las cosas de esta vida, si voy a tener plata, si me voy a casar, si voy a, no sé, somos los más dignos de lástima, porque todo se acaba, porque todo tiene fecha de vencimiento, pero nuestra esperanza es eterna. Y nuestro gozo está en que todavía no hemos experimentado lo mejor en la vida, porque lo mejor está por delante cuando nos encontremos con Jesús. ¡Aleluya! Eso nos hace vivir dichosos. Cuando vos ves un cristiano encendido, un cristiano lleno de fe, vos no te querés despegar de él, porque está lleno de paz, está lleno de gozo. Y él te dice, bueno, dale, te tenés que ir ahora porque ya tengo que descansar. No, déjame quedarme un ratito más, le decís, porque tengo paz, siento paz al lado tuyo. No sé qué tenés, no sé por qué te abro mi corazón y te cuento tantas cosas de mí que a nadie le he contado. Es porque siente la presencia de Dios en tu vida. El cristiano encendido es alguien lleno de gozo, lleno de paz en su corazón. No vas a ver un cristiano, salvo que le duela, se haya apretado los dedos con la puerta, con una cara así. Si la tiene así a la cara es porque espiritualmente algo anda mal. Espiritualmente algo anda mal. Tenemos una esperanza gloriosa que nos llena de gozo. Vos no sabés lo que estoy viviendo, vos no sabés lo que estoy viviendo. De dirá alguno, vos no sabés lo que estoy viviendo. Yo te digo, vos no sabés lo que estoy viviendo. Lo que pasa es que cada uno se piensa que su problema es el más grande. Pero cada uno de nosotros enfrenta problemas, dificultades, frustraciones, cosas que deseó y no alcanzó, cosas que quiso y no pudo.
Pero sin embargo, como nuestra esperanza no estaba en esas cosas, nuestra esperanza está en el Señor que nos llamó, y a cada experiencia de nuestra vida le atribuimos un propósito de parte de Dios, porque le creemos a la Biblia que dice en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No las buenas, las malas también nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Hermano, en este tiempo la palabra es perseverar, es resistir. No te desalientes, no te desanimes, no te dejes ganar por las emociones, no dejes que el alma te juegue en contra. El alma dice, sí, bueno, enojate, pero no peques, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, no estés enojado todo el día, significa eso. Abuénate antes de que se ponga el sol. Hay muchas cosas que los cristianos, todavía cada uno de nosotros enfrenta en su vida. Pero yo sé que en todas vamos a tener victoria.